unos cuantos enchufados que lo están viendo. Vaya atraco, ¿no? No sé qué le estoy poniendo para acá. Sí. Bueno, vamos a ver si nos podemos sentar. A ver, sentámoslo.
Juanba, tú te tenías que sentar No, ya estamos con otro de protocolo. y la alcaldesa ahí, el coronel en el medio. Venga, tú Juanba aquí. ¿Sí? Sí. No, pero él es... El coronel allá. Y como Antonio Luis luego va a coger la silla que quiera. Venga. Bueno, Antonio Luis lo vamos a dejar. ¿Dónde? Porque aquí se nota. Vale. Bien. Vamos a ver. Muy buenas tardes a todos. Lógicamente a las autoridades que acompañan, ni que decir tiene a los que han venido desde Córdoba y a los que seguramente entenderán el por qué están aquí hoy en esta conferencia que tenemos enmarcada dentro del ciclo de nuestra actividad Universo Quijote, y el que estén presentes aquí estos señores es por un almuerzo que tuvo lugar con don Félix San Roldán, que fue GEMAR y es director CNI, y en esa amigable charla, en ese almuerzo, pues nos sugirió y nos dio a conocer que había un regimiento acorazado, el Córdoba 10, que era la unidad sucesora del Tercio de Figueroa, en la que sirvió nada más y nada menos como soldado un tal don Miguel de Cervantes. Pues bien, en octubre del 2022, una delegación de los socios nuestros, pues formalizamos la visita y, bueno, aparte de ser muy bien acogidos, excepcionalmente, diría yo, por el coronel jefe de entonces, pues, bueno, pudimos ver las instalaciones, el museo que conservan, y precisamente en esa visita acordamos, bueno, pues que vinieran a conocer nuestra ciudad, la vinculación que, como es lógico, tenemos en Alcázar de San Juan con Miguel de Cervantes, y por eso, pues, qué menos que agradecerles que estén aquí hoy de corazón. Y sin más, pues voy a ceder la palabra a Rosa Melchor, alcaldesa de la ciudad, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, Juanba. Muchas gracias, presidente de la Sociedad Cervantina Alcazareña. Y para mí es un honor, coronel, poder recibirle aquí en nuestra casa y además en esta casa que es la Casa de Liderazgo. Por lo tanto, yo creo que el lugar, lo comentaba antes, no puede ser más acertado. Y también darle la bienvenida a quien nos acompañe, nos va a ilustrar hoy con sus conocimientos y con sus estudios, a quien he tenido la ocasión de conocer personalmente hace unos minutos, pero ya venía con recomendaciones, porque efectivamente su alcalde me dijo que va un montillano a Alcázar, y dije, bueno, pues ahí estaré yo también a saludarlo, no solo porque solemos saludar y recibir bien a quien viene de fuera, sino porque encima tenemos un amigo común.
Lo comentaba antes Juanba y yo creo que es importante, efectivamente, que nosotros no solo no hayamos dejado el estudio de todo lo que está relacionado con Cervantes, sino que sigamos en esa convicción, y le comentaba tanto al coronel como a él, que estemos convencidos de que Miguel de Cervantes nació en Alcázar de San Juan. Realmente no solo no nos perjudica, sino que siempre nos ha beneficiado, y en eso vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir empujando, porque es beneficioso para nuestra ciudad. Y que hayáis elegido este lugar concretamente para esta conferencia, felicitaba antes al presidente de la Sociedad Cervantina por el acierto. Es un acierto total, han tenido ocasión, también les preguntaba a ellos si habían tenido oportunidad de verlo y de disfrutar este magnífico edificio, que es muy probable que para los que somos de Alcázar y vivimos aquí ya nos hayamos acostumbrado y nos llame menos la atención que a quien viene de fuera. Aquí en realidad se refleja perfectamente la vida de aquellos hidalgos que, como el personaje más ilustre y universal de nuestro Miguel de Cervantes Saavedra, vivían pues en una casa parecida a esta, acompañados de sus familias, y están recogidos todas aquellas cuestiones que estaban relacionadas con lo cotidiano de aquel momento y lo cotidiano, por supuesto, de un hidalgo. Aquí se recoge perfectamente cuál era la economía de aquellos hogares y de aquellos tiempos, cuál era la relación también de los hidalgos con la religión, o aquella costumbre de tener siempre efectivamente una, casi diría yo, necesidad de, cuando conocían el mundo, traerse un poquito, un trocito de ese mundo al lugar donde residían, con ese hábito del coleccionismo, de las colecciones. Y también, si hablamos de economía, hablamos de sociedad, hablamos de modos de vida, hablamos de religión, también la relación que tenían los hidalgos clara y directamente con el ejercicio militar, como ocurría con Miguel de Cervantes. Tanto este sitio, yo creo que no puede haber un lugar más adecuado en Alcázar de San Juan para recibir esta conferencia. Pues voy a terminar casi como empecé, dándoos otra vez la bienvenida, tanto a usted, coronel, como a quienes le acompañan, y por supuesto a ti, que estamos encantados de tenerte aquí, y estoy segura que todos aprenderemos juntos de esta conferencia y todos ampliaremos no solo nuestros conocimientos, sino el criterio y el concepto tan favorable que tenemos sobre todo lo relacionado con la vida de Cervantes. Tanto, muchísimas gracias y a disfrutarlo, que estoy segura que es una conferencia como para disfrutar y deleitarse de ella. Muchas gracias. Y bueno, qué mejor persona que el ilustrísimo señor coronel, jefe del regimiento acorazado Córdoba número 10, don José Miguel Fernández Romero, acompañado, muy bien acompañado, por su suboficial mayor, don Gabriel Tauste Barranco. Qué mejor persona, porque lo conoce muy bien, que para hacer la presentación del conferenciante que tenemos aquí hoy, don Antonio Luis Jiménez Barranco. Buenas tardes. Realizaré la presentación del conferenciante, don Antonio Luis Jiménez Barranco. Nace en Montilla el 25 de octubre de 1978. Está graduado en Historia por la Universidad de Córdoba. Igualmente posee estudios universitarios de Geografía e Historia del Arte cursados en la UNED, Universidad Nacional a Distancia. En la actualidad está matriculado en el curso de posgrado de la Universidad de Córdoba de experto en archivística, tradición y nuevas tecnologías. En 2002, tras cursar el bachillerato, obtuvo el título de formación profesional de auxiliar de bibliotecas y centros de documentación. Desarrolla su labor profesional como coordinador de gestión administrativa en el Centro Cultural Casa de las Aguas, antiguo Palacete de Montilla, donde tiene su sede el Museo Garnelo, la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de la ciudad. Es miembro del Consejo Asesor de Patrimonio Histórico del excelentísimo Ayuntamiento de Montilla, secretario de la Asociación Amigos del Museo Garnelo y componente del Grupo SELAN, Seminario para el Estudio del Libro Antiguo de Córdoba. Su labor investigadora sobre temas locales y comarcales comenzó en 1999, de los que ha publicado cerca de un centenar de artículos, en revistas, prensa local y provincial. Gran parte de los trabajos se suelen consultar en su blog Internet Perfiles Montillanos. Entre sus líneas de investigación destaca la historia de Montilla, el marquesado de Priego, la antropología de la religiosidad popular andaluza y la historia de América. Asimismo, es un gran conocedor de destacados personajes vinculados a Córdoba, como son el gran capitán Miguel de Cervantes, Lope de Figueroa, Luis de Góngora, el Inca Garcilaso de la Vega, San Juan de Ávila o San Francisco Solano, entre otros.
de quienes ha presentado ponencias y comunicaciones en congresos internacionales y cursos académicos que han sido publicados y algunos de ellos pueden verse en su blog. Amante de la genealogía y la posopografía, ha estudiado los linajes de ilustres apellidos cordobeses, tales como Fernández de Córdoba, Argote, Cortes de Mesa, Ruiz Lorenzo, Recio de León, Alvear, Núñez de Álvaro, etc. Asimismo, es autor de 3 libros, coautor de otros 4. Ha realizado los inventarios de los bienes de muebles de la Iglesia parroquial de Santiago, declarada bien de interés cultural, y del Fondo Histórico Documental del Archivo de Protocolos Notariales de Montilla. Desde el año 2006 mantiene una estrecha relación con el Regimiento Acorazado Córdoba número 10, que fue nombrado hermano mayor honorario de la Cofradía de la Veracruz de Montilla bajo su presidencia. El año 2016, con motivo del 450 aniversario de la creación del citado regimiento y dentro del ciclo Miguel de Cervantes, soldado de infantería, celebrado en Córdoba en los actos del 4º centenario de la muerte, ofreció una conferencia que llevó por título Las armas y las letras en Lepanto, Miguel de Cervantes y el Tercio de Figueroa. Ese mismo año fue nombrado soldado honorífico del Regimiento Acorazado Córdoba número 10. Asimismo, le ha sido otorgado el premio de narrativa por la Asociación Cultural Marquesado de Primo. Ha formado parte de la comisión organizadora de las exposiciones 100 años de las unidades acorazadas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 1492-1898, 4 siglos de gestas ultramar, organizadas por la Brigada Guzmán el Bueno 10 en el Oratorio San Felipe Neri de Córdoba. Y para finalizar, y que sirva de fuera de su currículum, pero es parte del mío, somos grandes amigos, Antonio y Luis. Y sin más, te dejamos solo ante el peligro. Espera, déjale este, Juan, no apagues este, que yo soy este mejor. Dáselo. Este. Señor presidente y amigo de la Sociedad Cervantina, señora alcaldesa, señora vicepresidenta, querido coronel, gracias por las palabras de presentación, que como habréis visto pues, son fruto en parte de la amistad que me une personalmente con él y con el Regimiento Acorazado Córdoba 10, que es quien me invitó a estar hoy aquí con vosotros. Aceptar esta invitación me ha supuesto una enorme responsabilidad. Hablar de Miguel de Cervantes en este lugar, epicentro de la Mancha, no es tarea fácil. Aquí, rodeado de los más cercanos vecinos de don Alonso Quijano. Nosotros vamos a transitar hoy por las páginas de uno de esos capítulos como decía, de uno de esos capítulos de nuestro voluminoso pasado, ocurrido en la segunda mitad del siglo XVI. Por un lado, vamos a repasar la biografía del maestre de campo don Lope de Figueroa y Pérez de Barradas, de la creación del tercio y de las acciones bélicas en las que participó en sus primeros lustros de vida. Un tercio que fue el germen del actual Regimiento Córdoba, en cuyas filas estuvo encuadrado el soldado Miguel de Cervantes Saavedra, como veremos más adelante. La ponencia está estructurada en los siguientes apartados que vemos aquí. En primer lugar, vamos a contextualizar la situación geopolítica del Imperio Español en la segunda mitad del siglo XVI, durante la monarquía de Felipe II. Después, fijaremos la atención en el Mediterráneo, escenario bélico entre Oriente y Occidente. Nos introduciremos en las primeras campañas de Lope de Figueroa, desde Milán a la rebelión de las Alpujarras, en cuyo conflicto el rey Felipe II le nombra maestre de campo y le ordena levantar un tercio con carácter extraordinario.
La caída de la isla de Chipre será la clave para que el Papa promueva una Liga Santa, que desembocará en la batalla naval de Lepanto. Tras la batalla, el mermado tercio de Moncada es reformado y sus efectivos integrados en el tercio de Figueroa. A partir de entonces, centraremos nuestra atención en el soldado Miguel de Cervantes y en las operaciones militares del Mediterráneo en las que participa. Luego, veremos el regreso de los hermanos Cervantes a España y los posibles motivos que le hicieron volver. Miguel, futuro capitán de infantería española, los 5 años de cautiverio de Argel, su rescate y su nuevo servicio al rey, sobre el rey Felipe II. Estará en Orán y Lisboa. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVI. El rey Felipe II había heredado de su padre una inmensidad de territorios diseminados por todo el orbe, aunque Carlos V había desvinculado de la monarquía hispánica el Sacro Imperio, a cuyo frente dejó a su hermano Fernando. En 1558, el rey Prudente recibe los territorios españoles e italianos heredados de los reyes católicos: Castilla, Aragón, Navarra, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, además de las extensas Indias occidentales, las Islas Canarias y varias plazas costeras del norte de África, como eran Melilla, Orán, Mazalquivir, el Peñón de Vélez de la Gomera, Bujía, Bicerta, Túnez, La Goleta y Trípoli. De la dinastía borgoñona recibirá 17 provincias de los Países Bajos y el Franco Condado, aparte del Ducado de Milán y los presidios de Toscana, añadidos por su padre a la corona. Pero el monarca no solo adquirió los territorios y títulos, pues con ellos recibió una complicada gobernación, administración y defensa de los mismos, además de la situación económica de una extrema gravedad en la Hacienda Real. A ello hay que sumar las complejas relaciones internacionales que la política exterior europea requería, cuyas consecuencias se vieron condicionadas por el belicismo imperante en la época. La práctica totalidad de las guerras en las que se vio involucrada la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe II fueron provocadas por algunas o varias de las potencias adversarias, que deseaban a toda costa romper la posición hegemónica española en Europa que el rey Prudente había heredado de su padre. Así, el monarca hubo de hacer frente a las constantes injerencias francesas e inglesas en los territorios patrimoniales de los Austrias, a la insurrección de los Países Bajos y a la defensa del Mediterráneo occidental, donde el Imperio otomano estaba cada vez más presente en la connivencia con los piratas y corsarios berberiscos del norte de África. Nosotros vamos a centrar nuestra atención en este último frente, que será el escenario donde despliegue sus fuerzas el tercio de Lope de Figueroa y el destino del soldado Miguel de Cervantes. Desde la caída de Constantinopla, en 1453, se abrieron las puertas de Europa al Imperio Otomano. En poco más de medio siglo había caído bajo su yugo Egipto, Arabia, Siria, Anatolia, Grecia, Albania, Serbia, Bosnia, Bulgaria y parte de Crimea, lo que le hizo dueño marítimo de todo el Mediterráneo oriental y el Mar Negro. Uno de los países más afectados fue la República de Venecia, que hasta entonces había sido la gran potencia marítima y comercial de aquellas latitudes. Aunque desde Europa se vigilaba con recelo la expansión de la Media Luna, los soberanos occidentales no se ponían de acuerdo de cómo afrontar la situación para frenar la amenaza turca. Las constantes divergencias entre los europeos fueron aprovechadas por los sultanes otomanos para conquistar o saquear numerosos enclaves estratégicos por todo el Mediterráneo. Basta recordar la pérdida de la isla de Rodas en 1521, baluarte de los últimos cruzados, como eran los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan, o la conquista del Peñón de Vélez de la Gomera, un año después, y de la ciudad de Túnez en 1535.
La estratégica ciudad cartaginesa y el fuerte de la Goleta fueron recuperadas por las tropas imperiales de Carlo de Gante, aunque los otomanos se refugiaron en Argel, de donde el emperador intentó expulsarlos sin obtener el resultado esperado, entre otras causas por la cobertura naval que Francia proporcionó a su aliado turco. Así, el emperador, con diversos y simultáneos frentes de batalla abiertos en los más dispares lugares de Europa, en la imposibilidad de atender las demandas de auxilio de las pequeñas guarniciones destacadas en las posiciones africanas, asistía impotente en 1551 a la caída de Trípoli, la ciudad que había cedido a los caballeros de San Juan, junto con la isla de Malta, cuando fueron expulsados de Rodas. Del mismo modo, 4 años después, capitula la fortaleza de Bujía y en 1558 es saqueada la isla de Menorca. Aunque no todos fueron desgracias, ya que las plazas de Orán y Mazalquivir resistieron un largo asedio turco-argelino en 1556. Ya coronado Felipe II, el joven monarca cambió el rumbo de la política internacional ejercida por su padre, pasando de una posición defensiva a la acción directa sobre su enemigo. La victoria de San Quintín y de Gravelines sobre Francia en 1557 y 58 obligará al monarca galo a firmar la paz con España. La firma de este tratado permitió al monarca español acometer varias reformas militares y navales para hacer frente a la defensa del Mediterráneo, sobre todo tras el abortado intento de recuperar Trípoli y el posterior desastre en la intención de recuperar la cercana isla de los Gelbes, ocurrido en 1560. A partir de entonces, el rey prudente consigue armar una flota de galeras 4 veces mayor a la existente en el reinado de su padre, poniendo en marcha un nuevo programa de recuperación naval desarrollado en la Atarazanas de Barcelona y Nápoles principalmente. Las reformas pronto dieron resultado y en 1563 las flamantes naves de la Armada llegaron a tiempo de levantar el cerco al que se había sometido Orán y Mazalquivir, protagonizado por el hijo del corsario Barbarroja, con el apoyo del sultán otomano. Asimismo, en septiembre de 1564 se lograba recuperar el peñón de Vélez de la Gomera, que desde entonces es soberanía española, y al año siguiente socorrer a los caballeros de San Juan de Jerusalén ante el atroz asedio que la poderosa armada turca había desplegado sobre la isla de Malta. A partir de entonces, la suerte marítima del Islam iba a cambiar, como veremos más adelante. Pero antes vamos a conocer a un joven capitán de infantería que ya participa en varias de las campañas nombradas, un capitán llamado Lope de Figueroa, cuya vida discurre pareja al reinado de Felipe II. Don Lope de Figueroa aún está por completar y por enmendar. Y aunque existen numerosos datos puntuales de sus hazañas bélicas, todavía quedan algunos huecos por rellenar en su histórica hoja de servicio. Para perfilar su trayectoria, se ha revisado la dispersa bibliografía existente, llena de contrariedades y lagunas. Sin ir más lejos, aún no está clara su fecha de nacimiento, por lo que he optado por utilizar una obra que aún permanece parcialmente inédita y que ha sido poco estudiada. Se trata de un manuscrito anónimo de apenas 28 folios conservado en la biblioteca de la Real Academia Española, que, como podéis ver en la pantalla, lleva por título Comienza la vida del valeroso caballero don Lope de Figueroa y Barrada, capitán general del Reino de Granada, y que los expertos datan de los años siguientes a la muerte del maestre de campo. Lope nace en Guadix hacia 1534, según las últimas investigaciones, siendo el segundo hijo del capitán Francisco Pérez de Barrada y de doña Leonor de Figueroa. En su juventud, sabiéndose secundón de un linaje noble, solo le quedan 2 caminos, la milicia o la iglesia. Nos dice la biografía manuscrita que elige el primero de ellos, pues desde su infancia estuvo, y poco literal, inclinado al trato de las armas y bélico furor. Así,
Con apenas 15 años lo hallamos enrolado en los ejércitos hispánicos desplegados en Milán, como soldado de caballería ligera en la compañía de Lope de Acuña, y después al servicio directo del Marqués de Pescara, donde asiste al socorro de Fossán en el Piamonte italiano en 1557. Un año más tarde es nombrado gobernador del Milanesado el tercer duque de Sesa, Gonzalo Fernández de Córdoba, nieto materno y heredero del gran capitán, por tanto, emparentado a don Lope por el apellido Figueroa. No hay que descartar que esta filiación le beneficiara en el escalafón, pues unos meses después, don Lope asciende a capitán y entra a formar parte del estrecho círculo del nuevo gobernador. En 1559 lo encontramos al frente de una de las compañías de infantería del tercio de Lombardía, destinada a la campaña de Trípoli, misión que había sido encomendada al duque de Medinaceli, cuyas tropas de tierra estaban al mando del coronel don Álvaro de Sambre. Como ya dijimos anteriormente, la reconquista de Trípoli no fue posible, por lo que los jefes de la expedición optaron por ocupar la cercana isla de los Kelvers, alternativa que por diferentes causas finalizó en un completo desastre. Al igual que otros muchos soldados, don Lope fue hecho prisionero y trasladado a Constantinopla, donde permanece cautivo más de 3 años, hasta que su familia pagó su rescate de 4.000 ducados. Durante su cautiverio, a remo de una galera otomana, protagonizará varias fugas sin éxito. Una vez liberado, recala en Mesina y de allí embarca para asistir a la reconquista del Peñón de Vélez de la Romera en 1564. Por aquel entonces, su compañía estaba integrada en el tercio de don Gonzalo de Bracamonte, que después fue trasladado a la isla genovesa de Córcega, en la que se había sublevado San Piero Corso. Bajo el mando de don Lope, las tropas españolas arrebataron al mercenario el castillo de Istria, a escala de vista, llegando a declarar aquel que, tomo literal de la biografía manuscrita, que más daño le había hecho don Lope en pocos días que a todos los otros capitanes juntos en un año. De Córcega partió la compañía de Figueroa a Sicilia, al igual que todo el tercio de Bracamonte. Una vez en Siracusa, en 1565, formará parte de la expedición española destinada a socorrer la isla de Malta, cuyos caballeros soportaban un prolongado asedio de 4 meses, tiempo en el que habían resistido hasta 3 asaltos de las fuerzas otomanas que sitiaban la pequeña isla, enclave estratégico para dominar el Mediterráneo. La llegada de los refuerzos españoles fue providencial, pues la población maltesa estaba ya exhausta y al borde de la rendición. La compañía de don Lope de Figueroa destacaría por el ataque a la Torre Falca y la posterior expulsión de los turcos. Una vez liberada la isla de Malta, el contingente español retornó a Sicilia. Según nos cuenta la biografía manuscrita, la compañía de Figueroa, junto con la del capitán Sarmiento, permanecieron emplazadas en la ciudad de Trapani, quedando don Lope, y todo vuelvo a tomar literal de esta biografía, con gobierno de capitán de armas, que suele darse a maestres de campo. En aquella ciudad siciliana estuvieron guarnecidos 4 meses, hasta que fueron destinados a Flandes, a solicitud del duque de Alba. Antes de abandonar Trapani, la biografía manuscrita nos detalla un gesto digno de mención, pues don Lope mandó llamar a los mayordomos de los hospitales y repartió en ellos todo el trigo y cebada y servicio de su casa. Las compañías estantes en Sicilia serán embarcadas en Palermo y tras una escala en Nápoles marcharán a Génova para sumarse a la hueste que había de acompañar al nuevo gobernador de los Países Bajos. A la vuelta de Flandes, don Lope es recompensado por Felipe II, quien le asciende a maestre de campo, y a finales de 1569 le confía la misión de levantar un nuevo tercio, que recibirá su bautismo de fuego en la rebelión de la Alpujarra,
cuyo conflicto estará comandado por el joven infante don Juan de Austria, hermano del rey. La guerra, cuyo desarrollo merece un estudio aparte, comenzó en la Navidad de 1568, con la sublevación de los moriscos del Reino de Granada, y se prolongó hasta principios de 1571. En aquella sangrienta contienda, los moriscos granadinos recibieron el apoyo turco y argelino, por lo que Felipe II se vio obligado a trasladar varios tercios italianos hasta suelo ibérico y levantar otros nuevos, como fue el caso del tercio de Figueroa. En el transcurso de la contienda, aparte de forjar una gran amistad con don Juan de Austria, don Lope se reencuentra con su pariente, el duque de Sesa, quien años atrás lo había promovido a capitán en el milanesado. Dada la dureza del conflicto, don Lope, y vuelvo a citar la biografía manuscrita, recibió un balazo que le atravesó el muslo, de la cual herida nunca se vio bien sano en toda su vida. Pacificado el reino de Granada, Figueroa será nombrado gobernador de las Alpujarras, quedando a su cargo las 30 fortificaciones de aquel territorio, además de las existentes en el marquesado de Cenete y Fiñana. No obstante, en junio de aquel 1571 embarcará con su tercio y el de don Miguel de Moncada en Cartagena rumbo a Barcelona, donde se le unirá a la comitiva española comandada por don Juan de Austria, para la formación en Italia de una nueva Liga Santa. El Imperio Otomano, sabedor de que la vanguardia de los ejércitos de Felipe II estaba ocupada en la Alpujarra, en 1570 emprende la conquista de la isla de Chipre, que en aquella época era feudo estratégico comercial de Venecia, república aliada de la monarquía hispánica. Y, aunque se llegó a enviar un auxilio militar desde Europa, cuando la expedición se reunió en Creta, gran parte de la isla estaba ya en manos del sultán Selim II, y su capital, Nicosia, había capitulado. Solo la ciudad costera de Famagusta resistía asediada algún tiempo. Del mismo modo, el rey de Argel, aliado de los turcos, ese año decide ocupar Ceuta y Túnez, enclaves que eran protectorado español desde 1535. El pontífice Pío V, alarmado por la imparable ofensiva naval desplegada por la Armada Otomana y su aliado Berberisco en el Mediterráneo, donde corre el rumor de un nuevo asedio a la isla de Malta o a la de Cefalonia, procuró unir a los países católicos para romper la hegemonía marítima turca, cada vez más cercana a las costas italianas. Para ello, el Papa puso en marcha la maquinaria de la hábil diplomacia vaticana, logrando consolidar una nueva Liga Santa encabezada por España e integrada por los estados pontificios, la República de Venecia y Génova, la Orden de Malta y el Ducado de Saboya, cuyas capitulaciones se firmarán en mayo de 1571. Don Juan de Austria es designado jefe supremo de la fuerza aliada. Su primera misión será destruir la escuadra turca, al mando de Ali Bajá, que después de la invasión de Chipre continuaba su devastador periplo por la costa e islas griegas, arrasando cuantos enclaves portuarios de Venecia encontraba a su paso. La ciudad siciliana de Mesina fue la elegida para concentrar a las escuadras coaligadas, que hasta allí fueron llegando durante el verano de aquel año. El día 14 de agosto, don Juan de Austria recibía en Nápoles, de manos del legado pontificio, el bastón de mando, el estandarte y la insignia de la Liga Santa, quedando así investido oficialmente jefe de la fuerza multinacional. 9 días después, la galera real, donde iba don Juan de Austria, fondeaba en Mesina, aunque hubo que esperar hasta el día 5 de septiembre a que se incorporaran el resto de las embarcaciones españolas.
Según las últimas cifras que ofrecen los historiadores, la Santa Liga logró reunir a 314 naves, entre galeras, veleros, fragatas, bergantines y galeazas, donde embarcaron alrededor de 80.000 hombres, de los cuales unos 30.000 eran soldados de infantería, 12.000 marineros y artilleros, y en torno a unos 34.000 remeros, voluntarios y esclavos galeones. La inmensa flota fue organizada en varias escuadras. La vanguardia iba al mando de don Juan de Cardona, el ala derecha al mando de Juan Andrea Doria, la del centro a las órdenes directas de don Juan de Austria. El ala izquierda fue capitaneada por el almirante veneciano Agostino Barbarigo, y la escuadra de retaguardia o socorro al mando de don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Aquí podéis ver en esta imagen, así grosso modo, ¿no?, la distribución de la fuerza de la Santa Liga, ¿no?, y los colores que llevaba cada una de las escuadras, ¿no?, por los almirantes que iban comandados. Además, a bordo de la gran armada cristiana se encontraban los estrategas de la talla de Luis de Requesén, Alejandro Farnesio, Marco Antonio Colonna y Sebastián Veniero, entre otros. La élite de la fuerza embarcada residía en los 4 tercios de infantería española, bajo el mando de don Lope de Figueroa, don Miguel de Moncada, don Pedro Padilla y don Diego Enrique, que conformaban un total de 6.500 hombres encuadrados en 40 compañías. Las naves españolas fueron nutridas con compañías de estos 4 tercios. La galera real fue provista con soldados del tercio de Figueroa y reforzada con una compañía de 200 mosqueteros y otra de infantes del tercio de Moncada. La expedición partía de Mesina el día 15 de septiembre rumbo al Mar Jónico, donde, según las informaciones recibidas, se encontraba la armada turca. Un temporal le hizo arribar en Otranto y permanecer allí hasta el día 24, en que volvieron a zarpar rumbo a la isla veneciana de Corfú. El día 29 se confirmaba la noticia de que la flota otomana estaba fondeada en el Golfo de Lepanto, con un número de naves aproximado a las 280 y una fuerza semejante a la de la flota cristiana. En los primeros días de octubre, la armada de la Santa Liga bordeaba las islas de Ítaca y Cefalonia. Al amanecer del domingo día 7, la flota cristiana, comandada por don Juan de Austria, en posición de combate, bloqueaba la embocadura del Golfo de Lepanto. Entonces, la invicta armada turca, que tenía orden del sultán de presentar batalla a la flota cristiana, salía a su encuentro. Entretanto, el dominico Pío V, promotor de la Santa Liga, rogaba a toda la cristiandad que elevasen sus plegarias a Dios y a la Virgen María, mediante el rezo del Santo Rosario, en favor de aquella difícil empresa. El vicario de Cristo no dejaba de repetir ante el altar de San Pedro aquel versículo del Evangelio alusivo al Bautista que sabiamente aplicó al hermano de Felipe II, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El combate duró 6 horas y con el resultado favorable para la armada de la Liga Santa. Enfrentadas ambas escuadras, pronto empezó el cruce de cañonazos de la artillería, a la par que avanzaban en busca del choque final que permitía la lucha al abordaje. Las primeras galeras en colisionar fueron las del ala izquierda, donde comenzó el fuego cruzado de arcabuces, mosquetes y esmeriles. Seguidamente,
El combate se extiende a la zona central donde se encuentran las dos galeras capitanas, la turca, de nombre Sultana, y la real, cristiana, donde iba don Juan de Austria con todo su estado mayor. En la colisión de ambas naves se decidirá el resultado de la batalla. Como indicamos, la galera real iba equipada en su mayoría con soldados del tercio de Figueroa. Estos abordaron a la sultana hasta en 3 ocasiones, donde hicieron, tomo literal de la biografía de don Lope, los más bravos hechos que ni pluma pudiera escribir. Según relata la biografía, según, como he dicho, relataba la biografía manuscrita. En el último abordaje acabaron con la vida de Ali Pachá, el jefe supremo de la escuadra turca, y avisaron el comandante otomano, el cual fue entregado por el maestre de campo a don Juan de Austria. Conocida la noticia, los restos de la flota otomana, que aún se batía, sucumbieron a la confusión creada, no hallando otra salida posible que la una. Al atardecer de aquel domingo de octubre había acabado todo. La armada de la Santa Liga se retiró al cercano puerto de Petela, con la emoción y la algaraza propias de tan épica victoria. Como anécdota, la biografía manuscrita nos detalla que el alférez que portaba la bandera del tercio de Figueroa cayó en el combate, a escasos metros de don Juan de Austria. Entonces, este mandó que no la diese a ninguno. Estoy tomando de nuevo literal. Que él la pondría a donde estuviere bien, y así la hizo poner entre el estandarte de España y el de Venecia, haciéndole mucha honra, donde estuvo 2 días después de pasada la batalla. Don Lope será designado por don Juan de Austria para traer la noticia de la victoria a Felipe II. El 18 de noviembre de aquel año es recibido por el monarca en Madrid, a quien le hizo entrega de las credenciales de su hermano y del estandarte de la Armada Otomana, el más preciado de los trofeos del combate. El rey prudente recompensó al maestre de campo con el hábito de Santiago y una renta anual de 1000 ducados. Las cifras del balance de la batalla naval no dejan de ser sobrecogedoras. En el aspecto material, los turcos perdieron el 65% de su armada y la Liga Santa tan solo el 8%, cuya peor parte se llevó Venecia y Malta. En el combate perecieron alrededor de 30.000 otomanos y fueron hechos prisioneros otros 3.500. Del interior de sus naves fueron liberados unos 12.000 esclavos cristianos, que estaban cautivos a remo de galeras. Por el contrario, la flota aliada sufrió unas 12.000 bajas y 8.000 heridos, muchos de los cuales fueron trasladados al hospital de Mesina. Entre los miles de soldados españoles que lucharon se encontraba Miguel de Cervantes y su hermano Rodrigo. Estaban integrados en la compañía del capitán Diego de Urbina, que formaba parte del tercio extraordinario levantado por don Miguel de Moncada. Las 10 compañías de aquel tercio bisoño fueron embarcadas entre las naves de Venecia y Génova, que al parecer de don Juan de Austria estaban necesitadas de refuerzo. Gracias a las distintas informaciones recabadas por Miguel de Cervantes y su familia entre 1578 y 1590, para pulir su hoja de servicio y solicitar mercedes ante la corte, en la actualidad se conoce de forma bastante certera y detallada la actuación de Miguel en la inmensidad de la batalla naval, donde se enfrentaron cuerpo a cuerpo más de 60.000 hombres de armas. La compañía de Diego de Urbina fue embarcada en la Marquesa, una de las galeras aportadas por el almirante genovés Juan Andrea Doria, y encuadrada en el ala izquierda de la formación aliada al mando del general veneciano Barbarino. Como ya indicábamos,
En esta sesión del cuadro bélico comenzó la batalla, siendo también la escuadra aliada más castigada. Solo en la Marquesa hubo más de un centenar de heridos y 40 muertos, incluido el capitán de la nave, Francisco de San Pedro. En la víspera de la contienda, el soldado Miguel de Cervantes fue presa de unas fiebres, dadas las penosas condiciones que se padecían a bordo de aquellas islas flotantes. El día del combate, su capitán y compañeros le aconsejaron reposo, pero su ardiente sangre guerrera se lo impedía, pues, como él mismo declaraba, ¿qué más quería morir peleando por Dios y por su rey que no meterse su cubierta y que su salud? Entonces, su capitán le puso al frente de 12 soldados en el esquife de la nave, y batiéndose como valiente soldado, recibió 3 impactos de arcabucería turca, 2 de ellos en el pecho y otro en la mano izquierda, que se le invalidó de por vida para, como todos sabemos, para gloria de la diestra, como se extensió en un verso de su viaje del Parnaso. Aquí podéis ver en esta imagen donde se situaba el esquife de la galera, ¿no? Un sitio, pues, de mucha responsabilidad, ¿no? Porque estaban muy al descubierto, ¿no? Y he encontrado esta imagen que he visto bastante ilustrativa, ¿no? Para que veamos, ¿no? desde la proa, desde la popa, cómo a qué altura, ¿no? quedaba el esquife, ¿no? Que eran estas pequeñas barcazas que iban integradas en la galera, ¿no? Como dejará plasmado en sus obras, para el ya Manco de Lepanto, las heridas de guerra, y tomo literal, que el soldado muestra en su rostro y en los pechos, estrellas son que guían los demás al cielo de la honra y al de desear la justa alabanza. Y no hay mejor ejemplo para ello que ese párrafo inmortal incluido en el prólogo de la segunda parte del Quijote, en que replica a la burla del apócrifo Avellaneda. Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano de haber detenido el tiempo, que no pasare por mí, y si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen a los ojos de quien las mira, son estimadas a lo menos en la estimación de los que saben dónde se cobrar. Si Cervantes muestra su genialidad narrativa en sus novelas, estas líneas, sin lugar a dudas, las escribió con el alma. Y aunque Cervantes, a la postre, resultará ser el más famoso propagandista de la batalla naval, una vez retirada la flota cristiana a sus lugares de origen, las fiestas en acción de gracias por la gran victoria trascendieron a todo el orbe cristiano. Escritores, músicos, oradores, poetas, pintores y artistas encontraron en aquella gesta europea su fuente de inspiración. Por ejemplo, traigo hasta aquí 2 de las obras más elogiadas y leídas sobre lo acontecido en el Golfo de Lepanto. La primera se trata de la relación de la guerra de Chipre y sucesos de la batalla naval de Lepanto, publicada en Sevilla por Fernando de Herrera en 1572. Y la siguiente, la Austríada, compuesta en verso por Juan Rufo, jurado de Córdoba, cronista de don Juan de Austria y testigo del combate, cuya primera edición apareció en 1584. La amistad entre Miguel de Cervantes y Juan Rufo está fuera de toda duda, como así lo atestigua el soneto laudatorio firmado por el Manco de Lepanto en los preliminares de la Austríada, cuya obra se hallaba en la biblioteca de Don Quijote y fue una de las redimidas en el escrutinio del licenciado Pedro Pérez, quien recomienda
que este poema épico se guardase como una, y tomo literal, de las más ricas prendas de poesía que tiene España. Como es conocido, Miguel de Cervantes es oriundo de Córdoba. No pocos cervantistas sitúan la infancia del príncipe de los ingenios españoles en Andalucía, al calor de su abuelo, el letrado Juan de Cervantes. Sin embargo, la familia Cervantes Cortinas se trasladará a Madrid en busca de alguna oportunidad que pudiera ofrecer la corte. Los hermanos Rodrigo y Miguel de Cervantes deciden probar suerte en otros ambientes. Y así, en torno a 1568-69, Rodrigo parte para Andalucía, donde sienta plaza de soldado y lucha a las órdenes de Miguel de Moncada ya en la rebelión de las Alpujarras. Y Miguel, sabemos o nos dice que marcha a Italia, donde él mismo declara en la dedicatoria de la Galatea que permanece un tiempo al servicio del futuro cardenal Acquaviva en Roma. Es probable que este sea el momento en que Miguel inicie su relación con la milicia y se aliste como soldado en alguna de las compañías que se están organizando en Italia para asistir al socorro de la isla de Chipre, del que ya hemos hablado anteriormente. Este episodio no está documentado en la vida de Cervantes, pero existen una serie de datos que evidencian que durante la batalla naval ya no era un soldado bisoño. Según las informaciones dadas en 1578 por sus compañeros de armas, el alférez Gabriel de Castañeda declara que el capitán Urbina lo pone al frente de 12 soldados en el esquife, como hemos hablado anteriormente. Luego, el mismo Cervantes manifiesta: señores, en todas las ocasiones que hasta hoy en día se han ofrecido de guerra a su majestad y se me ha mandado, he servido muy bien, como buen soldado, lo cual quiere decir que en el momento de entrar en combate en la batalla de Lepanto ya ha guerreado, ha combatido antes. Asimismo, en este mismo documento, su padre, Rodrigo de Cervantes, manifiesta que su hijo ha servido 10 años, un espacio de tiempo que confirma el alférez Castañeda y el sargento Antonio Godínez de Monsalve y don Beltrán del Salto y de Castilla. Si las informaciones están practicadas en 1578, si restamos 10 años, estamos en 1568. Del mismo modo, en otro documento expedido por su madre unos meses después, Leonor de Cortina declara igualmente que su hijo Miguel había servido al rey por 10 años. Además, cabe recordar que en El amante liberal, una de sus novelas ejemplares, está prácticamente en su totalidad ambientada en la isla de Chipre. Al margen de esta apreciación, los hermanos Cervantes se reencontrarán en Nápoles, en la víspera de la batalla naval. Finalizado el combate, en aguas del mar Jónico, ambos recalan en Mesina, donde Miguel se restablece de su herida en el hospital de la ciudad, como otros tantos miles de soldados después de la batalla, ¿no? El tercio de Moncada fue reformado después de la batalla naval, cuya fuerza fue integrada en el tercio de Lope de Figueroa, que al no ser una unidad de guarnición fija en las posesiones italianas, quedó agregado a la Armada como tercio extraordinario de infantería para las campañas que se ofrecieran en el Mediterráneo. En 1572, el tercio de Figueroa estaba formado por 25 compañías, con una tropa cercana a los 2.300 efectivos, que estaban embarcados en 16 galeras de don Álvaro de Bazán. Entre ellos se encontraban los dos hermanos Cervantes. A Miguel se le asigna plaza el 24 de abril de ese año en la compañía del capitán Manuel Ponce de León, hijo del conde de Bayón y
primo hermano de don Lope de Figueroa. Don Juan de Austria había concebido una nueva expedición de castigo a la flota otomana para ese año, que no alcanzará el resultado deseado. Los aliados no terminaban de aprobar los planes del hijo menor del emperador, y a ellos se sumaría la muerte de Pío V, el verdadero artífice de la Santa Lima. Entrado ya el verano, la escuadra coaligada por fin se hace a la mar en busca de la flota otomana. En ella iban embarcadas las compañías del tercio de Figueroa, entre las que se hallaba la de Ponce de León. En agosto zarpan rumbo a la isla de Corfú, donde hacen escala para continuar a la de Cefalonia, donde se encuentran el último día del mes de agosto. El turco, con una flota muy reducida, se limitó a realizar maniobras de distracción por el mar Egeo, evitando un enfrentamiento directo con la armada cristiana. Finalmente, la flota turca se divide y se recluye en los puertos de Navarino y Modón, donde era imposible presentar batalla. Aquí os he traído esta ilustración que data de 1947, donde, aunque ya ha quedado un poco desfasada, ¿no? por las nuevas aportaciones, los nuevos documentos que van apareciendo sobre la vida del soldado Miguel de Cervantes, sí que de alguna manera gráficamente se puede ver muy bien los recorridos o posibles recorridos que se creían a mediados del siglo XX de Miguel de Cervantes. Ahí lo podéis ver, ¿no? Cerca de la isla península de Grecia, ¿no? Cerca de Atenas, ¿no? Como en 1572 lo vemos en esta campaña, ¿no? de la que os estoy hablando ahora mismo, ¿no? Si no, aquí por ejemplo no aparece la campaña de Chipre, que es la que a día de hoy pues, se piensa en la que fue la primera en la que pudo participar. Si no fue así, sí que es verdad que en este momento es cuando Cervantes sabemos que llegó a un Mediterráneo más oriental, ¿no? Como os decía, tras unos días de bloqueo a la costa suroeste del Peloponeso y sin resultado alguno y con el otoño encima, la armada de la Liga decide volver a Sicilia. Será esta la última operación conjunta que la Liga Santa haga ya en el Mediterráneo. De esta campaña nos hablará el capitán cautivo en la primera parte del Quijote. El tercio de Figueroa inverna en Sicilia, cuyas compañías son asentadas en aquellos lugares donde no hay presencia del tercio fijo siciliano. La compañía de Ponce de León es alojada en la localidad de Villafranca, que en ese momento está compuesta por 102 soldados, entre ellos Miguel de Cervantes. En marzo de 1573, Venecia firma la paz con el Imperio Otomano, a quien le cede formalmente la soberanía de Chipre, aunque ya llevaba 3 años invadida por los turcos, ¿no? La República Serenísima no estaba dispuesta a seguir perdiendo posesiones en el Mediterráneo oriental. Este acuerdo bilateral será la sentencia de muerte de la Liga Santa. A partir de entonces, las expediciones españolas en el Mediterráneo se centraron en combatir la piratería en origen. Los nuevos objetivos de Felipe II estaban claros: los asentamientos berberiscos en el norte de África, cuyos puntos más peligrosos eran Túnez y Argel. Por impulso de don Juan de Austria se decidió recuperar Túnez y reforzar la vecina Goleta, quizá para desagraviar
la memoria de su difunto padre. La expedición estaba compuesta por más de 200 naves y 20.000 soldados de infantería, donde iba embarcado el grueso del tercio de Figueroa con 2.000 efectivos. Conocida la noticia en Túnez, la guarnición otomana desertó ante la imposibilidad de hacer frente a la expedición española. La toma de la ciudad fue considerada como un paseo militar, porque una vez desembarcada la tropa de tierra no hubo apenas resistencia. Miguel de Cervantes vivirá en primera persona la entrada de Túnez y la conquista de su alcazaba el 10 de octubre de 1573. En ese momento, él formaba parte de aquellas compañías de soldados veteranos que, al decir del cronista, hacían temblar la tierra con sus mosquetes. Nuevamente, Cervantes novela sus vivencias de este histórico acontecimiento en los capítulos 39 y 40 de la primera parte del Quijote. Don Juan de Austria, en contra de lo estipulado por su hermano, reforzó la muralla de Túnez y el fuerte de la Goleta y dejó de guarnición en aquella plaza a 18 compañías del tercio de Figueroa compuestas de 7.000 soldados. 2 semanas después regresó a Nápoles. Cervantes no quedará asentado en tierra africana, por suerte para él, como más adelante veremos, y volvió a embarcar con su compañía, que pasó a la isla de Malta, donde permanece hasta mediados de noviembre, que es reclamada para reforzar la seguridad de la isla de Sicilia. En aquellos momentos, el tercio de Figueroa estaba integrado por más de 6.600 soldados, encuadrados en 40 compañías, y estas distribuidas en Túnez, Malta, Prusia y 10 de ellas adscritas a la Armada. A primeros de 1574, la compañía de Ponce de León quedará de guarnición en Sicilia y será integrada en el tercio fijo de la isla. En enero y marzo de ese año, Miguel de Cervantes recibe 2 pagas libradas en Nápoles, como soldado de la compañía de Ponce de León. En la revista que se le pasa al tercio de Sicilia en Mesina, en junio de 1574, no aparece la compañía de Ponce de León, que se le supone en la península itálica. Probablemente estarían, por cualquier causa, en el reino de Nápoles. En julio, una imponente flota otomana, con 25.000 soldados a bordo, se presenta frente a la costa de Cartago. Túnez, Bizerta y la Goleta se vieron asediadas y resistieron los primeros envites islámicos. Don Juan de Austria intentará por todos los medios a su alcance enviar ayuda. En aquella ocasión, la meteorología no acompañó a los navíos españoles, impidiendo así llegar a tiempo para socorrer a la guarnición que defendía aquellos enclaves africanos. El 13 de septiembre se conoce la amarga noticia de la caída de Túnez. De los 7.000 soldados del tercio de Figueroa que habían quedado de guarnición el año anterior, tan solo 300 sobreviven al furioso asalto otomano. Por eso decía antes que, por suerte para Cervantes, no quedó allí su compañía no quedó allí de guarnición, sino con mucha probabilidad hubiera perecido en aquel momento. La compañía de Ponce de León pasa el otoño e invierno en Siracusa. La última noticia que se tiene de Cervantes en Sicilia la encontramos en una paga de 25 escudos que recibe como soldado aventajado en Palermo el 15 de noviembre de 1574, de orden del duque de César, que en ese momento es gran almirante del reino de Nápoles. Desde finales de 1574 hasta septiembre del año siguiente, a Miguel de Cervantes se le supone en Nápoles, donde se reencuentra con su hermano y preparan su vuelta a España. Durante el verano de 1575 las aguas del Mediterráneo están tranquilas y no hay previsión de volver a combatir. Según las últimas investigaciones sobre la faceta militar del Manco de Lepanto,
Historiadores como José Manuel Lucía Mejías y Carlos Belloso Martín apuntan a que los hermanos de Cervantes deciden regresar a España no como soldados veteranos ya licenciados del ejército, sino más bien a solicitar en la corte una capitanía, trámite estipulado en las ordenanzas militares de la época. Estos autores se basan en los testimonios ofrecidos en 1578 por el alférez Castañeda y por don Beltrán del Salto, que así lo manifiestan. Pero a su regreso, como es conocido, es capturada la galera Sol por piratas berberiscos en las costas catalanas y conducida con toda su tripulación cautiva a Argel. Miguel de Cervantes traía consigo cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de César, sus protectores, documentos que le hicieron en ese momento un flaco favor, pues sus captores creyeron que se trataba de un personaje importante, por quien pedir un elevado rescate. Del paradero de las famosas cartas nada se supo después, motivo por el cual el padre de Miguel de Cervantes formalizó ante las autoridades de la corte la citada información de 1578, donde presentó la declaración de 4 testigos, de los cuales ya hemos dado algunos nombres, de los cuales 2 habían compartido cautiverio con Miguel, precisamente los aludidos Gabriel de Castañeda y Beltrán del Salto. Ambos declaran haber conocido y tratado a Cervantes en los baños argelinos. Además, confirman la existencia de las cartas que el primero tuvo en sus manos, y tomo literal de la información, porque este testigo las leyó en Argel al tiempo que le cautivaron, cuyo contenido declara que Su Alteza, el señor don Juan, para su majestad, en que le suplica le diese una compañía de las que se hiciesen en España para Italia, pues Cervantes era hombre de méritos y servicios. El segundo testigo corrobora esta declaración. Los méritos y servicios fueron rubricados por la mayor autoridad de la infantería española embarcada en Nápoles, el duque de César, es decir, Gonzalo Fernández de Córdoba, como ya había dicho antes, nieto y heredero del gran capitán y gran protector de la familia Cervantes. Pues no hemos de olvidar que tanto Juan de Cervantes como su hijo Andrés, abuelo y tío de Miguel, estuvieron a su servicio a partir de 1541. Los Cervantes ocuparon varios cargos administrativos y municipales en sus estados señoriales de la subbética cordobesa, lo que hizo que la familia se trasladara a Cabra, donde Juan será varios años alcalde mayor, oficio que después ejercerá su hijo Andrés durante varias décadas, cuya rama familiar se estableció definitivamente en aquella jurisdicción señorial. Aquí os he traído, ¿no?, en esta pantalla podéis ver, ¿no?, un poco los hitos fundamentales del tercer duque de César, que es un gran protector de las artes y las letras de la época. No solo fue protector de la familia Cervantes, sino que también, como sabemos, fue protector de Lope de Vega Carpio. Y como hemos visto anteriormente, de don Lope de Ficar. Se trocará. El héroe de soportar 5 largos años de cautiverio en Argel, donde protagonizará hasta 4 fugas sin éxito. Sus padres lograrán reunir todo el peculio familiar, que servirá para liberar a su hermano Rodrigo en 1578. Miguel habrá de esperar 2 años más, hasta que los frailes trinitarios Juan Gil y Antón de la Bella rediman su condena, poco antes de ser deportado a Constantinopla. Cuando vuelve a España, don Juan de Austria y el duque de César, sus grandes valedores, ya han muerto. Curiosamente, el duque de César, como vemos aquí, muere en Madrid en diciembre de 1578. Unos meses antes había vuelto a certificar los méritos de Cervantes
cuando había llegado de Nápoles, ¿no? En esos meses la familia de Cervantes tiene la habilidad de presentarse de nuevo ante el duque de Sesa, que vuelve a rubricar los méritos en este caso, pues, de su hijo, ¿no? de Miguel de Cervantes, ¿no? Cuyo documento, pues, por suerte se conserva y se conoce, ¿no? Su hermano Rodrigo se ha reincorporado al ejército de Felipe II y él recibe una oscura misión que le hace viajar a Orán para llevar a cabo una serie de gestiones con las autoridades de aquella plaza. Autoridades o gobernador de Orán, que en ese momento es otro Fernández de Córdoba, primo, curiosamente, del duque de Sesa, ¿no? Donde podemos ver, pues, la cercanía de los Cervantes a esta casa nobiliaria. Después se dirige a la corte para dar cuenta de su comisión. Viaja a Lisboa, donde el monarca reside después de haber sido proclamado rey de Portugal. Los hermanos Cervantes se reencontrarán de nuevo en la capital lusa. Rodrigo se prepara, al igual que el tercio de Lope de Figueroa, para embarcar a la expedición que ha de reducir al cetro real de Felipe II a las rebeladas Islas Azores. Campaña en la que también participa el joven soldado Lope de Vega Carpio. Cuando Cervantes llega a Lisboa, a mediados de 1581, para rendir cuentas de su viaje a Orán, don Lope de Figueroa estaba a cargo de la guardia de la persona real, o sea, que hoy podríamos llamar la Guardia Real, ¿no? Junto a 3 de sus compañías compuestas, y tomo literal, de los oficiales y más valientes soldados, según nos especifica la biografía manuscrita. Cabe preguntarse, ¿se reencontraría el manco de Lepanto con su viejo maestre de campo y compañero de armas? Es probable, pero lo desconocemos. Después de aquella victoriosa campaña, Rodrigo de Cervantes es ascendido al empleo de alférez por disposición de don Álvaro de Bazán, capitán general de la Armada. Sin embargo, Miguel había regresado a Madrid, donde ya reside en febrero de 1582. Los cervantistas toman este año como punto de partida en su dedicación a la literatura. Es la hora de envainar la espada y afilar la pluma. Felipe II, que había designado a don Lope capitán general de las Islas Terceras, una vez sometido el archipiélago, es nombrado maestre de campo general de los ejércitos de Portugal, donde permanecerá hasta octubre de 1584, año en que el rey le confiere el mando de la Capitanía General de la Costa del Reino de Granada, como aparece en el título del manuscrito que hemos visto al comienzo. En 1585, Felipe II convocó cortes en el Reino de Aragón en Monzón. Don Lope formaba parte de la comitiva real que se trasladó hasta aquella ciudad. Allí le sorprende la muerte el día 28 de agosto, víctima de un brote de peste. Sus restos serán trasladados a Guadix, su tierra natal, donde le espera el descanso eterno. Por aquellas mismas fechas, Miguel de Cervantes publica su primera obra, La Galatea, aunque poco después volverá a trabajar para la Armada Real, en esta ocasión como comisario real de Abastos, que le hará recorrer el suelo andaluz de su infancia. Su hermano Rodrigo, que había pasado a Flandes con los tercios, murió en combate el 2 de julio de 1600, en el transcurso de la primera batalla de las Dunas. A Rodrigo bien podríamos aplicarle, a modo de epitafio, la popular estrofa de España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Con el paso de los años, Miguel de Cervantes se consolida como un notable dramaturgo y poeta. Su obra está repleta de elogios y recuerdos de Italia, del Mediterráneo y de aquella milicia compuesta por los temidos tercios en los que sirvió durante más de 5 años, pero también retiene su pluma la dureza y miseria de la vida del soldado, sus luces y sus sombras. Asimismo, su producción literaria está poblada de guiños y episodios autobiográficos de su etapa castrense,
Una de las mejores obras en verso, la epístola dedicada a Mateo Vázquez de Leca, fue escrita en los ingratos días de su cautiverio en Argel. Es sin duda la mejor hoja de servicio que le pudo enviar al secretario de Felipe II. Entre sus novelas y comedias cabe destacar El inmortal Quijote. En la primera parte encontramos el capítulo donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. Un cautivo que alcanzó a ser alférez de un famoso capitán de Guadalajara llamado Diego de Urbina. O las páginas dedicadas al discurso de las armas y las letras, donde el ingenioso Alonso Quijano antepone el oficio del soldado al quehacer del letrado, dando prevalencia a la espada sobre la pluma, porque, según el caballero de la triste figura, con las armas se sustentan las leyes, el orden y la paz, que es el verdadero fin de la guerra, y esto hace ventaja al fin de las letras. Y así podríamos extraer de su incomparable producción literaria numerosas alusiones, personajes, testimonios que son el reflejo de la sociedad española del siglo de oro. Aunque no hemos de olvidar que Cervantes, por voz del hidalgo manchego, decía tener más armas que letras. ¿Se imaginan ustedes al capitán Cervantes arengando a sus soldados? Para desgracia suya y nuestra suerte, mudó la espada por la pluma, y cuando tenía puesto ya un pie en el estribo de la ansia de la muerte, sin saberlo, se había convertido en el gran capitán de las letras hispánicas. Y en el tintero de su nostalgia quedaban los años de Italia encuadrados en las filas de aquel tercio de infantería que hoy es el Regimiento Acorazado Córdoba, porque al decir del vecino más universal de la Mancha, nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma embotó la lanza. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Antonio por esta conferencia y sin más, bueno, pues vamos a proceder a darle tanto a él como al coronel y al suboficial un pequeño recuerdo de esta visita por Alcázar y, por supuesto, gracias a todos los asistentes a esta conferencia. Muchísimas gracias. En primer lugar, yo creo que al conferenciante, no por nada, se ha batido en... Gracias por invitar a compartir este momento con vosotros. Faltaría más. Y nada, espero que haya sido de vuestro agrado la ponencia. Hemos aprendido mucho, seguro. Gracias, Antonio. La presbicia lo que tiene, como no. José Miguel, ilustrísimo señor coronel, un placer. Muchísimas gracias a todos. Y nos vamos a ver pronto. Sí. Si Dios quiere, nos vamos a ver pronto, esta vez ahí en Córdoba. Muchas gracias. Gracias. Ya tiene que ser para mí. O sea, ya sí, tiene todas las papeletas. Ya tiene que ser para mí. Y don Gabriel, cómo no. Don Gabriel Tauste Barranco, suboficial, pues lo dicho, con otro placer. Muchas gracias. Y ya sabe que está en su casa. Muchas gracias. La de todos ustedes también, claro. ¿Me permitirás decir? Sí, por supuesto. Está usted en su casa, ya lo he dicho. Bueno, voy a aprovechar que me ha cedido la palabra
para agradecer a Juan, a toda la sociedad cervantina, Alcalá de San Juan, en la acogida que ha tenido con el regimiento. Esta aventura, que no de locos, nace hace 2 años y nos hemos dado cuenta que tenemos tanto en común que esto va a durar muchos más. Entonces, quisiera solamente decir 2 cosas antes de seguir adelante y me voy a referir al Quijote. Yo cuando he conocido esta sociedad me he dado cuenta que son un poco Quijotes. ¿Por qué? Porque me ceñiré un poco a un relato quizás de los más famosos del Quijote, que es el ataque a los molinos de viento, ¿no? Estos señores que están en esta sociedad son un poco Quijotes porque tienen unos molinos de viento con muchas aspas, con muchos brazos, y no les dejan progresar. Y luego tienes a Sancho que te va diciendo, que es el práctico, no lo hagas, que no son gigantes, son molinos. Pero resulta que estos señores tienen a sus gigantes, es la voluntad, lo fácil para ellos sería quedarse en casa, quizás viendo la tele, leyendo, pero han decidido romper esa inercia de vivir bien, disfrutar quizás de un retiro bien ganado, y han decidido luchar contra los molinos de viento, que es la pereza. Teniendo a alguien seguramente muy cercano al lado, como un Sancho, que le dice: ¿por qué te metes en este fregado? ¿Por qué te metes en una lucha por defender a lo mejor algo que no vas a sacar nada? Pero sí sacan, porque esta sociedad está basada en valores y en el valor de querer estar orgullosos de un personaje como es Miguel de Cervantes y toda su obra. Por lo tanto, desde mi posición como coronel del Regimiento Córdoba, me siento extremadamente orgulloso de tener a esta sociedad tan unida al regimiento, porque hay que aprender mucho de la sociedad civil. Los militares nos encontramos muy orgullosos de lo nuestro y muchas veces nos olvidamos que en la otra acera existen asociaciones de este tipo que lo dan todo por su pueblo, por su ciudad, por España, al fin de cuentas. Por lo tanto, queremos darte un pequeño detalle, que es nuestro combate. Así que... Espero, Juan, que lo coloquéis en un sitio... No, hombre, por supuesto, ya has estado en la sede, con lo cual va a estar en un sitio... Preferente. Y el sitio privilegiado. Tiene truco. Este es el vehículo que nos representa en el regimiento. Es verdad que Cervantes no fue conductor de carro de combate. Hay que buscar algo más. Bueno, y como fieles defensores de nuestro gran soldado Miguel de Cervantes, si alguien te cae mal, le mueves el cañón y le apuntas. Y Juan, pues, bueno, un abrazo. Lo dicho, va a estar contra nadie, esperemos que todo el mundo se porte bien, pero realmente estará, y ahí está Luis Miguel, que lógicamente esto va a estar en un sitio preferencial. Pero me ha gustado de esta forma lo de poder apuntar en un momento dado. Sí, eso en el despacho cuando te molesta y ya dices... No, pero va a quedar la sede, Y ya está. Muchas gracias a todos. Buenas noches.